Aquí comienza Ella, soy el programa semanal de France 24 en el que abordamos los principales hechos y luchas en materia de género. Mi nombre es Manuela Cano y es un gusto estar con ustedes. Vamos con los titulares. Hay preocupación entre las activistas feministas y LGBTIQ+, en Argentina. El Senado del país aprobó la ley de bases del presidente Javier Milei, una de sus grandes banderas con la que busca reformar todo el Estado. Tenemos análisis sobre cómo podría repercutir sobre los derechos de las mujeres y las disidencias de género. Victoria para los derechos reproductivos en Estados Unidos. La Corte Suprema del país falló a favor de no restringir el acceso a la píldora abortiva mifepristona, un fármaco que es usado en 2 de cada 3 procedimientos de interrupción del embarazo. La ONU denuncia que en Afganistán hay un sistema institucionalizado de discriminación, segregación, desprecio de la dignidad humana y exclusión de las mujeres y niñas. Esto cuando se cumplen 1000 días en los que los talibanes en el poder restringieron la educación para millones de niñas en el país. Comenzamos en Argentina, porque el Senado aprobó la Ley de Bases y Puntos, también conocida como Ley Ómnibus, promovida por el presidente de extrema derecha Javier Milei. Su votación en el Senado se dio en medio de masivas protestas en contra de las reformas que componen la ley. Activistas feministas y LGBTIQ+ aseguran que estaba en detrimento de sus avances en sus derechos. Para analizar este tema conectamos con Lucy Caballero, docente e integrante de la organización feminista Ni Una Menos. Lucy, gracias por estar acá con nosotras en Ellas Hoy. Bueno, muchas gracias por la invitación. Quería comenzar preguntándote, la ley de bases establece una serie de cambios en términos laborales. Por ejemplo, no hay una gran protección hacia los despidos por discriminación. ¿Qué otras reformas podrían afectar a las mujeres y disidencias de género en este ámbito? Bien, lo primero que hay que decir es que es una ley que implica un retroceso en todos los derechos laborales y sobre todo lo que hace es, de alguna manera, poner al Estado en un rol de legalizador de la informalidad laboral. Sabemos que las mujeres tenemos 4 puntos más de informalidad laboral que los varones, ni que hablar cuando eso lo pensamos en las mujeres jóvenes. Bueno, es una ley que lo que hace, por ejemplo, es permitir despidos sin indemnizaciones, legaliza figuras del trabajo que lo que hacen es, digamos, promover trabajos sin derechos. Al mismo tiempo también flexibiliza el empleo público, afecta el derecho a huelga en el empleo público. Y tiene, por supuesto, una cantidad digamos, de reformas que lo que tienden es a quitar derechos laborales y a fomentar la informalidad laboral, y esto sabemos que va a hacer crecer enormemente la informalidad laboral y el trabajo sin derechos. Al mismo tiempo, también tiene una reforma que elimina lo que nosotras aquí llamamos el monotributo social, que es una forma de, valga la redundancia, de formalizar el trabajo de la economía popular para las mujeres en general, que son las que más hacen de ese tipo de trabajo, y eso lo elimina también arrojando a un montón de mujeres a la informalidad y a la imposibilidad de aportar para una jubilación o para una obra social, ¿no? Entonces, tiene una ley de reforma del trabajo en el ámbito privado que quita todas las penalidades que las empresas hoy tienen por tener trabajo no registrado. Al mismo tiempo reforma el empleo público y también lo que hace es favorecer los despidos sin causa. Te pueden despedir estando embarazada, te pueden, bueno, como vos decías al inicio, también no podés iniciar acciones si te despiden por un hecho de discriminación. Y sobre todas las cosas, lo que va a suceder es que va a hacer crecer enormemente la informalidad laboral. Claro, y más allá del ámbito laboral, quería preguntarte qué efectos podría tener en políticas que puedan ser para, digamos, la salud sexual y reproductiva de las mujeres y personas gestantes. Bien, no hay ningún capítulo referido a la salud sexual y reproductiva o al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Pero ¿dónde está la trampa, no? Primero, que la ley establece en su capítulo número 1 la delegación de facultades extraordinarias para el presidente, es decir, el presidente puede legislar sin pasar por el Congreso en materia financiera, administrativa, energética y otros tipos de emergencia, por lo cual se establecen y se le dan facultades delegadas al presidente, por ejemplo, para que pueda
deshacer organismos estatales para que pueda vaciarlos, para que pueda reformularlos. Y entonces lo que va a suceder, y también se lo habilita a hacer una reforma del Estado, entonces lo que va a suceder es que todo el desmantelamiento de políticas públicas con perspectiva de género que venimos sufriendo desde la asunción de este gobierno se va a profundizar y además se va a legalizar. Esto incluye despidos, incluye cierre de organismos, reformulación de políticas públicas. Básicamente lo que va a suceder es que va a tener las manos mucho más libres para destruir el Estado, como él dice, pero no destruir el Estado, sino destruir el Estado en sus funciones de garantes de la reproducción social, en sus funciones de un Estado preocupado en disminuir las brechas salariales, las brechas de género, en atacar la discriminación. Esas son las facetas del Estado que él está destruyendo. Entonces, básicamente creo que él queda facultado a partir de las facultades delegadas y de la aprobación de la ley de reforma del Estado en la ley de bases. Justamente con esas facultades delegadas y con toda esta reforma que quiere hacer del Estado, ¿en qué quedan en juego las políticas que buscan acabar con la violencia de género? También quería preguntarte acerca de esto. Bueno, las políticas que apuntan a prevenir y a erradicar las violencias por razones de género ya están en un peligro, diría que casi agonizante, ¿no? En la semana pasada nos enteramos de que además de la eliminación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, lo que se está haciendo es despediendo masivamente a las personas que estaban trabajando en ese ministerio. Hay más de 500 posibles despidos, pero además corren serios riesgos la continuidad de, por ejemplo, las líneas telefónicas que atienden la violencia, o los programas como el programa Acompañar, que da una pequeña ayuda de la mitad de un salario mínimo durante 6 meses para quien tiene que salir de una situación de violencia. Entonces, ya previamente a la ley bases, esas políticas se están eliminando, ¿no? Por eso hay incluso denuncias internacionales al respecto. Ahora, con la aprobación de esta ley, que viene de alguna manera a darle un marco jurídico a toda esa destrucción, seguramente eso se va a incrementar. Pero ya en Argentina es la primera vez en 40 años que no tenemos ninguna institucionalidad dedicada a erradicar y a prevenir la violencia por razones de género. Lucy, muchas gracias por estar con nosotras en Ellas Hoy. Gracias a ustedes. Y nosotras cambiamos de tema y vamos a Estados Unidos porque la Corte Suprema de Justicia falló en contra de la ley que buscaba restringir la mifepristona, un medicamento con el que se llevan a cabo 2 de cada 3 abortos en el país. La determinación es una victoria para las activistas feministas que insistían en la necesidad de preservar el uso de dicho fármaco como un pilar fundamental para preservar los derechos reproductivos en Estados Unidos. Más en el siguiente informe. Un capítulo más de la lucha por los derechos reproductivos de las mujeres en Estados Unidos. La Corte Suprema rechazó por unanimidad el intento de restringir el acceso a la píldora abortiva mifepristona. Los mismos jueces que 2 años antes pusieron fin al reconocimiento del aborto como un derecho constitucional dictaminaron que los demandantes que buscaban impugnar la mifepristona carecían de la capacidad legal necesaria para continuar con el caso. La mifepristona obtuvo la aprobación regulatoria de la Administración de Alimentos y Medicamentos FDA en el año 2000 y se utiliza en más del 60% de los abortos en los estados de Estados Unidos donde la interrupción del aborto está permitida. Esta píldora abortiva es eficaz en el 99,6% de los casos y según la FDA no representa un riesgo para la salud. Para abogadas y activistas por el derecho al aborto, el caso de la mifepristona nunca debió haber llegado a la Corte Suprema. Ya hemos visto tribunales inferiores en lugares como Kansas, Missouri y Idaho intentar hacer retroceder el acceso al aborto con medicamentos. Esta decisión es una buena noticia, pero la lucha no ha terminado. La no restricción de la mifepristona también es una victoria para la administración de Joe Biden en sus esfuerzos por distanciarse de la postura antiabortista del republicano Donald Trump. Activistas antiaborto protestaron frente a la Corte Suprema, dijeron estar decepcionados y no descartan nuevos intentos de restringir la mifepristona ante la justicia. En Colombia se hundió por segunda vez el proyecto de ley que buscaba prohibir las mal llamadas terapias de conversión, unos procedimientos que la ONU ha catalogado como violatorios de los derechos humanos y que usan métodos equivalentes a tortura. La determinación se da en el mes del orgullo.
en el que el país organiza manifestaciones para conmemorarlo y justamente el lema es Nada que curar. Uno con el que quieren apuntar en la necesidad de eliminar estas terapias. Escuchemos algunas de las reacciones de los legisladores que impulsaron la ley y organizaciones protectoras de los derechos de la población LGBTIQ+. Nada que curar es el lema de muchas marchas de la diversidad este mes en las que hubiéramos querido celebrar, pero serán para insistir, no más prácticas violentas para cambiar la orientación sexual o identidad de género de nadie. El Congreso le da la espalda a los derechos de las personas LGBTIQ+, una vez más. Permitió que se hundiera el proyecto de ley que buscaba prohibir las mal llamadas terapias de conversión, a pesar de constituir tortura y ser una violación de derechos humanos. Pasamos a Afganistán, porque el último informe del relator de la ONU sobre los derechos humanos en ese país denuncia un sistema institucionalizado de discriminación, segregación, desprecio de la dignidad humana y exclusión de las mujeres y las niñas. Esto cuando se cumplen 1000 días desde que los talibanes en el poder restringieron el derecho al estudio a las niñas del país, una prohibición que afecta a más de 1 millón de menores de edad. Veamos. La opresión a las mujeres y niñas en Afganistán se ha vuelto generalizada desde que los talibanes regresaron al poder. El último informe del relator especial de la ONU sobre los derechos humanos en Afganistán denuncia un sistema institucionalizado de discriminación, segregación, desprecio de la dignidad humana y exclusión de las mujeres y niñas. La consagración de una ideología de opresión de género en la legislación y la gobernanza de Afganistán ha dado al traste con cualquier autonomía y capacidad de acción de las mujeres y las niñas que pudiera haber existido bajo una imperfecta administración anterior. Uno de los sectores más tocados es la salud. El acceso a la atención médica para las mujeres y niñas se ha visto severamente limitado por las restricciones impuestas a los profesionales de la salud que las atienden. Las afganas tienen que ir a consulta médica acompañadas de un hombre, algo que limita su intimidad. También las mujeres se enfrentan a enormes barreras para acceder al ámbito laboral. Tras tomar el poder en agosto de 2021, los talibanes dijeron que las mujeres podrían volver a trabajar cuando se dieran las condiciones necesarias. Casi 3 años después, no han logrado aclarar ningún cronograma para esa reanudación, ni han tomado medidas significativas para permitir que todas las funcionarias públicas regresen al trabajo. Adicional a eso, UNICEF remarca que se cumplieron más de 1000 días desde que a las niñas se les restringió el acceso a la educación, una prohibición que afecta a más de 1,5 millones de niñas. Esto sin contar que el impedimento de que las mujeres accedan a educación superior sigue en pie. Así termina esta emisión de Ellas Hoy, pero recuerden que ustedes pueden ampliar este y otros contenidos en France 24 y france24.com.